Buenas tardes, hermanos. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Aquí estamos de vuelta en la casa de nuestro Señor, después de estar en este día domingo celebrando el Día de la Madre. Así que realmente damos gracias a Dios por el tiempo también cada uno vivido con su madre, con sus seres queridos. Como es la tendencia que hemos estado viendo durante estos domingos, en la mañana tenemos la serie, ¿cierto?, del llamado que es para ti, y en la noche estamos tocando temas doctrinales, temas de enseñanza, y hoy día quiero invitarle a abrir su Biblia. ¿Viene con ganas de aprender o no? De ir creciendo, de saber un poco más, de dar respuesta a través de la Escritura. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 25 y 26. Gálatas, no te tengo. ¿Cómo es tu correo? Marticep. Martcep. Un segundo. 1712. Ahí sí. Revisa ahí para que. Ok, Gálatas capítulo 3, versículo 25, 26, si me está siguiendo en esta noche. Vamos a estar hablando acerca de, como en la mañana estuvimos hablando acerca de que somos amados, ¿cierto?, por Dios en el domingo anterior, y en la mañana vimos cómo pertenecer, ¿cierto?, a la familia de Dios. Y por ahí todos los temas yo lo linkeo con algo ahí. Y quiero justamente hablar acerca de este punto. ¿Somos hijos de Dios? Amén, somos hijos de Dios. Ahora yo le hago una pregunta, y según lo que vamos a estar viendo, porque ha tomado alguna resonancia a veces los cristianos, y a veces los cristianos de hoy en día a veces leemos, que está bien por si acaso, leemos literalmente la Biblia. Y está bien leerla literalmente, pero hay que a veces entender que cuando leemos literalmente la Escritura, en esta traducción que tenemos en nuestras manos, que es el español, a veces se tienden a confundir algunas posiciones, o inclusive hacemos muy sencillo el lenguaje en el español cuando tiene una profundidad, si usted viera en el griego que fue escrito. Entonces yo quiero partir con una pregunta, y yo sé que algunos de ustedes, si no han tenido un estudio como el que vamos a ver hoy día, posiblemente nos confundamos, o simplemente va a tomar las dos posiciones que, como decían los prisioneros, no quedamos mal con nadie. Pregunta: ¿somos nacidos de nuevo como hijos de Dios o somos adoptados como hijos de Dios? ¿Ya? O estamos escuchando opiniones, aquí no es para debatir ni nada. Por ahí escuché unos que dijeron nacido y algunos dijeron adoptado. ¿Se da cuenta que hay dos posiciones? En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 25, 26, pero vamos primero al 23. Gálatas 3. Vamos ahí a Gálatas, capítulo 3, versículo 23 y 24. Si usted quiere leer conmigo, ¿quiere leer conmigo o no? Ok, Gálatas 3, 23 y 24. Después vamos a leer el 25 y el 26. Primero estos dos versículos, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3.
Pero venida la fe. A propósito, ayo. Tiene rayado en su Biblia con una flechita y lo ponga al lado y usted, así uno aprende por si acaso. Así aprendí yo mucho de lo que sé en la Escritura. Cada vez que yo leí una palabra en mi Biblia y no la entendía, le hacía una rayita y buscaba, en aquellos tiempos, estoy hablando hace 30 años atrás, tenía que ir a un diccionario bíblico. O tenía que ir a un diccionario de etimología griega, o el Vine, por ejemplo, para los que usamos nosotros, es donde pudiéramos entender la palabra ayo en sí. Como les dije, es una traducción del 1565, la que usamos nosotros, y que se ha mantenido casi la misma. Por eso hablamos de la Reina Valera, que es una mezcla. La Reina Valera, ¿sabe que son dos Biblias en una? Ya, es la Reina hecha por Cipriano de Valera. Esa es una, que es la Biblia del Cántaro. Y la otra fue hecha por Casidoro de Reina, que es la Biblia del Oso. Se pescó la Biblia del Oso de 1569 y se juntó con la Biblia del Cántaro y se fusionó. Y ambas terminaron llamándose la Reina Valera. Para que usted sepa, dos Biblias, porque eran las primeras dos Biblias hechas en el español. Así que eso es lo que tenemos. Y aquí ocupar una palabra antigua, ayo, que vendría siendo tutor, que vendría siendo alguien que está a cargo, pero la palabra como tal literalmente significa tutor, ¿ya? Así que eso es cuando usted lee la Biblia que dice ayo. Entonces mire el versículo 23, pero antes que viniese la fe, porque la fe viene por oír ¿qué cosa? ¿Pero cuál palabra de Dios? ¿No había palabra de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Había o no había? Directamente de Dios a través de la ley. Por eso el versículo va a decir, pero antes que viniese la fe viene por el oír. ¿Oír qué cosa? Palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La que partió con la venida del Señor Jesucristo como tal. No se confunda con el antiguo, porque por eso va a explicar el versículo. Estábamos confinados, ¿qué cosa? Bajo la ley, encerrados. Estábamos prisioneros. Para aquella fe que iba a ser, estaba la fe, pero encerrada. Ahora se manifestó la fe. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro tutor. El Antiguo Testamento, la ley de Moisés, fue un tutor. O sea, ¿usted tenía libertad? ¿Usted podía decidir? No, porque el tutor decide por usted. ¿Puede entender eso? ¿Y quién era el tutor de nuestra fe? La ley. Entonces, mi fe era comparada o mi fe era aplicada según lo que decía la ley. Pero ese no es el tema de hoy día. Esto es solo para entender nomás el versículo que vamos a tocar. De manera que ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo un tutor. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Cuándo se ponía un tutor? Por lo regular cuando no estaba el papá. Cuando no estaba el papá, se pasaba la responsabilidad del padre a un tutor. En el Antiguo Testamento no estaba in situ Jesucristo. Entonces el Señor nos puso en tutela de la ley. ¿Puede entender el texto ahora? Pero venido Cristo, ya no necesito un tutor, porque Cristo está en mí. Versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo tutor, pues todos, ¿qué dice? Soy hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por eso. Amén. Así que creer, por si acaso, en que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, dice el versículo 26, nos da la condición de ser hijo de Dios. Para que usted entienda, cuando le decimos a una persona que tiene que recibir a Jesús como su Salvador, ¿qué es lo que es recibir a Jesús como su Salvador?
Y ahí es donde mucha gente tiende a decir, no, tiene que hacer una oración. No. ¿En qué sentido no? No sé, para que no se asusten. Que la oración tiene que venir compuesta de creer que Jesús es el Mesías. Porque si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor, se da cuenta de que no le dio énfasis a la oración, sino lo que contenía o lo que decía la oración. ¿Me doy a entender? Porque alguien podría decir, Señor, yo sé que soy un pecador, Señor, tú eres Dios, Señor, gracias por salvarme. Y pregunta, ¿recibió a Cristo como su Salvador? Yo lo dudaría, porque el Señor dejó muy explícito lo que es ser un hijo de Dios. No le estoy haciendo estallar su mente, espero que no, pero hay que entender que a veces simplificamos tanto el Evangelio y es por eso que mucha gente hace una oración de fe y después no vemos ni un fruto en la vida de ellos. Y empezamos a dudar, ¿habrá hecho la oración bien? ¿Habrá hecho la oración mal? Pero es porque no le hacemos ver qué es lo que tiene que declarar. ¿Y usted es un hijo de Dios? Adivine por qué. Porque usted declaró, o usted aceptó, o usted determinó con su boca que Jesús es Dios, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es el ungido. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese no es el tema de hoy día. Aunque estamos tocando un poquito de todo. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo en Hechos 16:31? ¿Se acuerda Pablo ahí? ¿Qué dijo en Hechos 16:31 al carcelero de Filipo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. No le dijo, tienes que hacer una oración de fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso es un tema que estábamos discutiendo el otro día en la noche con unos hermanos, estábamos conversando ahí en esa junta que nos hacemos de repente. Y estábamos conversando cuando yo le decía, vamos a llegar a la presencia de Dios y vamos a encontrar hermanos pentecostales en el cielo. Amén. Vamos a encontrar católicos en el cielo. Yo sé que algunos rajan vestidura, pero es así, porque no interesa la religión, interesa que personas confiesen que Jesucristo es el Señor. Puede usted inclusive ser bautista y si no ha confesado a Cristo como su Salvador, no interesa, no va a ir a la presencia de Dios. Yo sé que a lo mejor está más reducido que algunas religiones confiesen a Jesucristo como su Salvador. Pero ¿y si lo confiesan? Por eso a mí, en los años he madurado y me carga de repente levantar banderitas de, yo soy de esta religión, yo soy de esta otra, yo soy bautista, Porque mi hermano, al cielo no van a entrar las religiones, van a entrar los que confesaron a Jesucristo como su Señor. Amén. Por eso dice el cielo que nos vamos a asombrar. ¿Y qué hace este aquí? Pero si yo lo veía que cruzaba para el frente y se iba a meter ahí a levantar las manos, a danzar, a tirarse al suelo. ¿Y qué hace aquí? Pero ¿y si confesó a Jesucristo como su Salvador? No se suba por el chorro, sí, Martita, con lo que acabo de decir, pero vamos a Gálatas capítulo 1. Hay que aclarar por si acaso. ¿Amén, Martita? Amén. Como no vino la hermana Noemí, para ver, Martita, ¿qué quiere decir? Dígame más fuerte. Mire usted mire, interesante esa nueva religión que se acaba de armar. Amén. Gálatas capítulo 4, versículo 1. ¿Cuál es el tema de hoy día? ¿Somos hijos de Dios por nacimiento o somos adoptados por Dios? Versículo 1 del capítulo 4, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Lo voy a explicar eso.
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué era ayo? ¿Y aquí qué puso el escritor? ¿Y por qué no la hizo más simple y del principio puso tutor? Para que ustedes vean cómo se dejó la escritura fuera libre. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y ese tiempo se señaló en Cristo. Así también dice, versículo 3, nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero ese versículo 4, el pero es clave. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿A quién se refiere? A Cristo. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? ¿Y por cuánto? Versículo 6, ya quedaron algunos, con el versículo 5 ya quedaron dando vuelta con la respuesta. ¿Y por cuánto sois hijos? Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, o la traducción sería, papito, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que mi hermano, nuestros corazones, dice, nuestros corazones claman, papito. Y realmente cuando uno lee este pasaje, y lo leí por mucho tiempo cuando era joven y me tendía a confundir justamente, en especial el versículo 6, que era el versículo 5, porque aparece la connotación de que éramos adoptados. Ahora, ahí nace la pregunta, ¿somos hijos por nacimiento o somos hijos por adopción? Al final de la enseñanza va a poder usted responder. Ahora solamente estamos leyendo. Y le dije, ¿cuál es el error muchas veces que hacemos? Que leemos literalmente la Biblia, que hay que hacerlo, pero a veces hay que ir en su profundidad. Porque recién dijo ayo. ¿Y qué es lo que era ayo? Ayo. Y si la palabra de Dios dijera, Martina, está la Martina ahí. Voy a hablar un poquito en griego. ¿Ya? Martina, porque en griego Martina se dice igual, no cambia. Martina, yo te fileo con todo mi corazón. ¿Estaría bien o estaría mal? Estaría mal. Para los que no conocen a Martina, es mi hija. Si yo le dijera a Martina, que está en el griego, en la palabra de Dios, si yo dijera en el español, Martina, yo te amo, ¿está bien o está mal? Depende. Porque si yo le dijera, Martina, yo te fileo, fileo es amor de amigo. Si yo le dijera, Martina, yo te eros, la palabra eros es de amor, de emoción, de gusto. De ahí nace la palabra erótico. Cuando usted se le revolvía el estómago cuando pasaba por la niña, ¿y usted de qué decía? Oh, estoy enamorado. ¿Te acuerdas, Will? Estoy enamorado. No ocupaste la palabra ágape, no ocupaste la palabra fileo, ocupaste la palabra eros. Me gusta que me remueve la guatita. Pero cuando yo me dirijo a Martina, es exactamente igual la misma palabra que ocupó el Señor Jesucristo en la cruz, que yo ocupo con Martina y que ocuparía con mi esposa. Yo te ágape o agapao en griego, que quiere decir yo te amo hasta la muerte. Ahora, Eli, yo no te amo hasta la muerte. Sí lo sabí.
¿Por qué? ¿Yo daría la vida por la Eli? Lo más probable que no, Eli, lo siento mucho. Pero daría la vida por mi hija. Pero en el español, ¿sabe qué dice la Biblia? Amor nomás, nada más. Amor. Entonces, cuando usted lee la palabra de Dios y la lee en el español tal cual como está, ¿se pierde un poco de sentido? ¿Por qué no sabemos qué tipo de amor? A no ser que usted estudie, sea un estudioso, estudie teología y le guste ir al origen de la palabra, entonces usted puede dar la diferencia. Porque de tal manera, agapao, Dios al mundo, Dios nos amó ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Por eso entregó a su Hijo. Pero si dijera, porque de tal manera, fileo, Él haría algo por nosotros, pero no hasta la muerte. ¿Se da cuenta el sentido? Entonces, cuando ocupamos la palabra adopción, ¿qué habrá querido decir el griego? Ahí tiene la razón el niño que está hablando. Vamos a orar para bendecir este tiempo y vamos a aprender hoy día en esta noche. Padre, gracias Dios te damos en esta noche por permitirnos estar en este lugar. Agradecido Dios por simplemente ser tus hijos, Dios. Porque un día confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador y queremos simplemente, Dios, poder crecer, aprender y también saber nuestra posición en ti. Y Señor, gracias por habernos amado, entregado toda tu vida por nosotros, Dios, en la cruz, para que te pudiéramos conocer y aceptar como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Bendice esta noche a cada uno, que danos sabiduría para entender tu palabra y confróntanos si es necesario y afiancémonos justamente en lo que la palabra de Dios nos dice, porque la fe viene por el oír palabra de Dios. Gracias te damos por este tiempo. Bendice a cada uno en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que lo que quiero hablar en esta noche justamente, y lo estaba mencionando recién, cómo uno se convierte en un hijo de Dios. Y quiero que en la mente de nosotros vaya un poco más allá y no nos seamos tan simplistas, porque cuando uno le dice a una persona, ¿cómo yo puedo ser un hijo de Dios? Y unos responden, tienes que hacer la oración de fe. No es la oración la que salva, ninguna oración ha salvado a alguien, lo que salva es lo que usted confiesa en una oración. Y lo que uno tiene que confesar en una oración, ¿qué se necesita justamente para aquello? Es que tiene que entender que es Jesucristo. Y ahí nace la pregunta en el texto que estábamos leyendo, si somos hijos por nacimiento o somos hijos por adopción. Cuando vemos la palabra adopción ahí en el capítulo 4, versículo 5 de Gálatas, hay que entender y vamos a ir a su origen, ¿ya? Y que es la palabra huíos en griego. Y ¿sabe qué? Empieza a aclarar un poco el concepto, porque hijo de Dios o adopción por hijo de Dios viene de una palabra que tiene que ver que es una posesión. Nos posesionamos. En cierta manera, casi le estoy resumiendo todo el sermón, pero lo vamos a estudiar igual, porque cuando dice fuimos adoptados, no es la palabra que se ocupa para cuando uno, por si acaso, toma un niño como sí y lo hace suyo, sino la palabra adopción es que tú ya eres hijo, y la palabra adopción, y lo vamos a estudiar, tiene que ver que ahora que tú eres hijo, te adopta, te toma en posición y te pone en un lugar. No somos adoptados en el concepto que nosotros manejamos en el español humano. Somos hijos de Dios. Somos posesionados. Por eso miramos que somos hijos. Mire por favor Gálatas, volvamos ahí a Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Porque habla justamente de este proceso que nosotros teníamos. ¿Por qué usted es esclavo? Y yo he escuchado por ahí algunos cristianos decir, no, yo soy esclavo del Señor. Fuimos esclavos en el Señor, mientras había un tutor. Porque a la final podía hacer lo que yo quería, tenía que depender del tutor.
Entonces, por eso Gálatas capítulo 1 nos habla acerca de eso. Dice, pero también digo, entre tanto, que el heredero, el niño, en nada difiere del esclavo, en las dos posiciones. Aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado. ¿Por quién? ¿Y eso sucedió? Sí, porque Pablo no estaba hablando de algo que iba a venir en un futuro, aunque hay una palabra ahí, adopción, porque la adopción de ser puesto en algo sí tiene que ver con el concepto de posesionar. ¿Soy hijo de Dios? ¿Sí o no? Ya. Pero pregunta, ¿tengo acceso a todas las riquezas de mi padre? Todavía no. Pero soy hijo. Porque todavía estoy en carne, en cuerpo pecador. Entonces soy hijo. Por eso Pablo está diciendo, no solamente estaba hablando de ese tiempo presente, también estaba hablando de un tiempo por venir. Y Pablo está diciendo, usted, cuando venga Cristo por su iglesia, usted va a ser adoptado, tomado y posesionado ya definitivamente como hijo. Pero yo ya soy hijo de Dios. Pero todavía no tengo acceso a todo. Todavía no puedo ver a Dios cara a cara. Todavía no puedo tener un cuerpo transformado. Por eso todavía hay que andar midiendo las calorías, pesándose y un montón de cosas. Porque nos falta todavía posesionarnos como hijo. Pero ya soy hijo. Por eso nos da un ejemplo el apóstol Pablo de un heredero que está bajo guardianes, administradores, hasta el tiempo que el Padre haya señalado. Y así también por si acaso nosotros. Pero versículo 4, si me está siguiendo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Claro, recibimos la adopción cuando llegue el tiempo. Y aquí Pablo se está yendo al futuro. Porque todavía no podemos ser posesionados hasta que cuando el Señor diga el tiempo y la hora. ¿Y por qué dijo ahí en el versículo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, se posesiona en Jesucristo y se está posesionando en una profecía futura? Por eso todavía nosotros no podemos gozar. Por eso la palabra pero es sumamente importante. Pero vamos a Gálatas 3:23, donde partimos. Gálatas 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, pregunta, ¿y no había fe? ¿En el Antiguo Testamento no había fe? ¿Había fe o no había fe? Por eso hay que leer la palabra de Dios y entenderla bien. Sí había fe, pero el apóstol Pablo está refiriéndose a la fe salvadora. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Porque la ley, ¿para qué vino? ¿Para salvarnos o para decirnos lo pecador que éramos? Y estábamos amarrados porque la ley a todos nosotros, sin exclusión, a todos le decía, eres un pecador y no hay solución. No había vida eterna en promesa, pero sí había la venida del Mesías. Y aquí hace el cambio Pablo cuando dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo un tutor que nos tiene esclavizado, pues todos sois hijos de Dios, y aquí explica, sois hijos de Dios, ¿por qué? ¿Por pertenecer a una iglesia? ¿Soy hijo de Dios por ser parte de un credo? ¿Soy hijo de Dios porque me bauticé? No, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hay que entender en el versículo 26, somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Así que antes que viniese la fe era el tiempo de la ley, era el tiempo del tutor, el tiempo del ayo y el tiempo que teníamos una posición de esclavo.
Pero luego vino la fe, vino el cumplimiento del tiempo, vino Cristo y el tutor y el guardián o los administradores perdieron toda ventaja sobre nosotros. Ya no estamos bajo la ley y ya no tenemos la posición de esclavo, sino que ahora tenemos la posición y el lugar, ¿adivina de qué? Hijos de Dios. ¿Tú eres un hijo de Dios? Para poder decir que eres un hijo de Dios, tienes que creer que el Señor Jesucristo es el Señor. Tienes que confesar a Cristo que Él es el que te perdona tus pecados, te limpia de toda maldad, y tú tienes que decirle que Él es el Dios verdadero, el Dios de tu vida. La persona que confiesa a Jesucristo en ese sentido, en esa posición, logra tomar justamente el lugar de hijo. Porque cuando vemos la posición de hijos ahí en el versículo de Gálatas 4, no habla de esta relación en términos de adoptados, sino en términos de nacimiento. Somos nacidos de Dios, no somos adoptados, mi hermano. Sáquese de la mente el concepto de adopción, tal cual como a veces se menciona. Yo no soy adoptado en la figura legal o en la figura terrenal. Soy nacido. ¿Usted nació de nuevo? Mire, veamos algunos versículos. Juan, capítulo 1. Juan 1:12. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser adoptados. ¿Dice eso? Les dio potestad de ser hechos hijos, por si acaso, de Dios. Y la palabra hijos es la palabra tecnos. Y se refiere a un hijo que todavía no tiene su capacidad de entender todo. ¿Ya? Porque podría haber dicho, hay otras palabras para hablar de un hijo adulto. Ocupó la palabra que tiene que ver con un hijo sin entendimiento. Porque es un nuevo nacimiento, asimilando a un bebé que nace. Si hubiera ocupado la palabra hijo, y eso es interesante, mi hermano, porque si estuviéramos hablando en griego, y mi mamá que está aquí presente dijera, por ejemplo, a una hermana, este es mi hijo, uno de los gemelos, no ocuparía la palabra tecno. ¿Por qué? Porque yo ya tengo razón. Ya pienso. Eso es lo que yo creo. Ya pienso, tengo elección. Entonces en el griego no ocuparían esa palabra. Ocuparía una palabra para referirse a un hijo con entendimiento. Pero el Señor aquí ocupó como niño recién nacido. Porque somos nacidos de nuevo. Tecna, por si acaso, la palabra, con K. Mire, por favor, versículos 2 y 13, lo estábamos leyendo. Más a todos los que recibieron al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, el nombre del Señor Jesucristo, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, ¿qué dice? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que fuiste engendrado. Inmediatamente se cae la hipótesis de la adopción. Porque un adoptado es engendrado. Me estoy refiriendo por el padre adoptivo. No, yo tengo 3 hijos adoptivos. No fueron engendrados por mi señora. Son mis hijos. Pero no fueron engendrados. Pero el texto que dice que fuimos engendrados por Dios, nacidos de nuevo. No fuimos adoptados. No es que ya estábamos hechos y Dios nos adoptó ya hecho. Nacimos de nuevo, por si acaso, somos hechos de nuevos,
No, por eso dice, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, no fui engendrado por mi mamá, y hablando espiritualmente, no fui engendrado físicamente por mi mamá, pero sí fue engendrado por Dios. Por eso se habla de el nuevo nacimiento. Mire por favor Juan, capítulo 3. Vamos a leer un texto un poquito largo. En Juan capítulo 3, versículo 3 al 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? A Nicodemo. Estaban conversando con Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere, ¿qué dice? Hay que nacer de nuevo. No el que fuera adoptado de nuevo, naciera de nuevo. Y nuevamente, don Casidoro de Reina y don Cipriano pusieron nacido de nuevo. Pero ¿sabe qué quiere decir en el griego esa frase? Nacido de arriba. No dice nacido de nuevo. Por eso, ojo, cuando estudiamos la Biblia, nosotros estamos leyendo una traducción. No estamos leyendo los originales. Y los originales, dice, respondiendo Jesús, y le dijo, de cierto, que el que no naciere de arriba, no puede ver el reino de Dios. Entonces, nunca el concepto es justamente de adopción. Por eso, ahí a Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿O puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir que el que no nazca de una mamá, de engendrar de carne, nunca puede nacer espiritualmente. Es necesario nacer de un ser humano, a eso se está refiriendo. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de arriba. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, o nacido de arriba. Así que, mi hermano, necesitamos un segundo nacimiento. Porque yo ya tuve un nacimiento físico, carnal. Necesito un nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento es nuestra salvación. Por eso el Señor nos dice en Juan 3 que tenemos que ser adoptados por Dios, sino nacidos por Dios. Mire por favor, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan 5, 1. Usted sabe que existe el cielo y el infierno, ¿estamos de acuerdo? ¿O va a poner en duda el infierno? Que hoy día es común. Hoy día mucha gente dice, no, el infierno no existe. El cielo sí existe. Hay otros por ahí que dicen, no, el infierno es ahora aquí en la tierra. Lo que estamos pagando aquí en la tierra es el infierno. Ese es un pensamiento de ahí de los del paradero de los Perales. Eso tampoco. Porque la Escritura justamente nos habla literalmente de lugares físicos. Las palabras que se ocuparon en griego para Seol o Hades, como las palabras ocupadas para cielo, son palabras en el griego que significan lugares físicos reales. Porque nuevamente el griego es el idioma, por eso Dios escribió la Biblia en griego, porque toda palabra, no hay palabra que se repite para diferentes cosas. Si hay una palabra que está hablando de una metáfora, es una palabra exclusivamente usada para metáfora. Pero si está hablando de un lugar específico, va a ocupar la palabra siempre topos. ¿Ya? La palabra topo es una palabra en griego, topo, tal cual, topo. ¿Ubica los topos? ¿Ubica los animalitos? ¿Dónde andan metidos? Entonces por eso tiene que ver con el topo, porque está en la tierra, en un lugar específico. ¿El topo dónde vive?
en la tierra, lugar específico. Cuando usted dice, tengo que topografiar un terreno, ¿hace la topografía un lugar espiritual? ¿Hace la topografía en un lugar imaginario? ¿O hace la topografía en un lugar físico? Cuando el Señor dijo, voy a preparar lugar para vosotros cuando yo me fuere, en el griego ocupó la palabra topo. Voy a preparar un lugar físico real. Así que por eso necesitamos cuerpos nuevos. Eso de que vamos a andar saltando de nubecita en nubecita con un arpa, no, eso es imaginario. El Señor va a preparar un lugar y está preparando un lugar para ti y para mí, pero también para el Seol, en el infierno, un lugar de tormento, un lugar literal. ¿Y quién va a ir al infierno? Lamentablemente, y que a veces hoy día en muchos lugares ya nos enseña, van a ir las personas que no, y ahí lo dice, que hicieron lo contrario a ese versículo. ¿Qué dice? Voy a resumirlo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? ¿Cuáles son los requisitos para yo ir a la presencia de Dios? Creer que Jesucristo es el Cristo. Creer que Jesucristo es Dios. Romanos 3:23, Romanos 6:23, somos tan pecadores que necesitamos creer en un Salvador, en el Mesías. Por eso dice Romanos 10, versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, es confesión. Por eso, mi hermano, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Por eso, vuelva a Martina a 1 de Juan 5:1 que estábamos leyendo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién engendró? Cristo. Cristo me engendró. Ama también al que ha sido engendrado. Yo creo en el que me hizo y me hizo nacer de nuevo, Cristo. Por ese hecho, entonces Él me ama a mí. Por eso soy llamado hijo de Dios. Por eso, mi hermano, una noticia hoy día para nosotros, para el mundo, y es lo que nos dice Pablo a través del libro de Gálatas, es que, mi hermano, eso es lo que tenemos que anunciar. Por eso el Señor dijo y habló del Evangelio. ¿Sabe qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que Jesucristo es el Señor. Que Jesús es el Salvador. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que bajó Dios a la tierra y trajo salvación. Yo sé que muchos de nosotros decimos, ¿cuáles son las buenas nuevas? ¿Qué hay que anunciar? No, que Cristo un día va a venir por nosotros. No, ese es un premio al que cree en la primera parte. Si usted cree que Cristo es el Señor, Cristo va a venir por usted. Pero lo primero, por eso el Evangelio, las buenas nuevas, se refieren justamente a anunciar que Cristo es el Señor. Cuando usted ve la etapa del Señor Jesucristo, cuando Jesús hacía un milagro y la gente se iba corriendo, ¿sabe qué decía la gente? Es el Cristo, es el Mesías, es el que había prometido que iba a venir, llegó. Están anunciando que Jesucristo es el Señor. Y es por eso que el Señor siempre dijo acerca de estas personas que invocaban su nombre y que fueron anunciando que el Señor Jesucristo era justamente el Mesías. El Señor siempre sabiendo el entendimiento sobre ellos antes que ellos mismos declararan, Él decía, por tu fe, por su fe, se ha salvado. ¿La fe en qué? ¿En que hacía milagros? ¿La gente se salvaba porque tenía fe que Jesús hacía milagros? No, mi hermano. Esa gente en el Evangelio, en las historias, fueron salvas porque creyeron que el que hizo el milagro era el ungido de Dios. Era el Mesías y por eso se les contó como salvos. Esa es la razón por qué usted es salvo. ¿No es fácil?
¿Es fácil ser salvo? ¿Me refiero? Es re fácil. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Confesar que Jesucristo es el Señor. Pero la gente, ¿a qué lo asocia? A la religión. Ah, es que si recibo a Cristo tengo que cambiar mi forma de ser. Me dijo un joven, es que si recibo a Cristo tengo que cortarme el pelo. Es que si recibo a Cristo voy a tener que empezar a ir todos los domingos a la iglesia. Es que si recibo a Cristo voy a tener que cambiar mi estilo de vida. No. Porque el Señor cuando murió en la cruz, murió para que tú creyeras que Él era el Cristo y se levantó al tercer día desde la tumba. Esos cambios suceden, en muchos de nuestros casos, suceden porque el Espíritu Santo obra en nuestro interior. Y clama con gemidos indecibles. Y Él que en nuestra mente nos martilla, nos dice, ya, burlucho, ahora tú eres un hijo de Dios, compórtate como tal. ¿Me entienden, no? Ahora, porque por nuestras fuerzas no podríamos hacer el cambio. Es por eso que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Le digo algo a mi hermano y lamentablemente voy a meter a todos aquí. La religión muchas veces ha escondido la verdad y la belleza del Evangelio. Porque el Evangelio, ¿qué es lo que era el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? Que la gente creyera que Jesús es el Cristo. Así de fácil. Pero se ha dado cuenta que tanta religión le mete en la cabeza que no, es que tienes que conocer a Cristo porque mira cómo andas vestido, tienes que cambiar. ¿Qué tiene que ver cómo ande vestido con su salvación? Esos son cambios posteriores. Y déjeme decirle algo. ¿Usted anda vestido como cuando llegó al Evangelio? Hasta a lo mejor ahora anda más desordenado que cuando era... ¿Cuántos de ustedes trabajaban con corbata, corbatita, todo en su oficina, lindos, preciosos en la empresa? ¿Alguien aquí? ¿Y ahora cómo trabaja? Pichanga ahora. Ahora, Rodrigo, ¿eres mal ejecutivo? ¿Vendes más o vendes menos? Porque eres hijo de Dios. No por la forma que te viste, pero nosotros, algunas decían, pero pastor, ¿y usted por qué anda pintoso? Porque hay que guardar el protocolo. Y que no estaba nada de mal. Ahora, ¿sabe qué? He tenido la oportunidad de estar en Colombia, en una iglesia, me invitaron a predicar. No, el pastor con florcita así de estilo Hawái y manga corta. Y yo de terno con 38 grados de calor y 95 de humedad. Así, más que Luis Miguel, así, chorreado entero abajo. ¿Y sabe quién era el ridículo en esa iglesia ese día? Yo le dije después al pastor, ¿y por qué no me avisaste antes, hermano? Y terminé de predicar y la gente se me acercaba a decirme, yo pensé que, oh, pastor, qué buen mensaje. Y me decían, pastor, ¿y no tenía calor allá arriba? ¿Sabes de qué estuvo más la gente preocupada? Del calor de mi chaqueta que del Evangelio, increíblemente. Usted sabe, por ejemplo, en Hawái, las iglesias bautistas, por la tradición, en las iglesias y en ninguna iglesia, tengo amigos allá, se puede entrar con zapatos. ¿Por qué todas esas zonas, islas fueron polinésicas? Y la cultura polinésica no se permite entrar con los zapatos adentro de las casas porque viene con contaminación tanto espiritual como física. Así que están todos los zapatitos puestos en la puerta. ¿Y qué pasaría un día? ¿Y qué pasa si un hermano entra con chala para acá? Oye, pero ¿cómo entra así a la casa de Dios, en la casa del Señor? Y si esa persona que entró con chala en la semana le predicó a 20 personas versus la hermana o el hermano que entró con zapatito terneado y no le habló a nadie a Cristo. Porque al Señor lo que le interesa es que anunciemos las buenas nuevas. Pero andamos a veces más preocupados de otras cosas. Por eso la religión esconde muchas veces el Evangelio. No estoy en contra de lo demás. Inclusive si usted quiere venir pinteado, venga pinteado. O si usted es líder de nuestra iglesia, guarde la compostura porque somos ejemplos. Pero cuando lleguemos al cielo, ¿sabe qué dice la Escritura?
que el Señor nos va a dar túnicas blancas. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que usamos hoy en día ni a Él le gusta. Y si le gustara mi pinta, ¿qué me diría? No, adelante, quédese así nomás, viene impecable. No, me cambia, porque no hay nada que sea hecho aquí en la tierra que agrade lamentablemente a Dios, aparte de su creación como tal. Por eso, así de fácil, hermano, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por eso vemos ahí en Hechos 16:30, cuando el Señor le dijo al carcelero, a través de Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cómo yo puedo ir al cielo? Según Romanos 10:9, que si yo confieso con tu boca, con mi boca, que Jesús es el Señor y creo en Él, en mi corazón, que Dios le levantó de los muertos, seré salvo. Así de simple, así de seguro, así de generoso nuestro Señor. Y tan generoso que muchas veces nos olvidamos del versículo 12 y 13 de ese libro. ¿Quiere ver qué dice Romanos 10, 12 y 13? Porque no aprendemos el 9 por lo regular. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todo, es rico ¿para quién? Para los que son de alta alcurnia, para los que son del pueblo, para los que están vestidos bien, para los que están vestidos más o menos. No, Él es rico ¿con quién? Esa es la clave. Para todos los que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? ¿Cuáles las buenas nuevas que tengo que contar? Que estar peleando si somos adoptados o somos hijos. Lo importante es que hay que confesar que Jesucristo es el Señor. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Rápidamente, Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Nuevamente, ¿qué nos pide? Confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo lo que concierne en cuanto a salvación tiene que ver con la confesión de quién es Cristo. Después obviamente va acompañado de algo más que tiene que ver justamente de buscar un arrepentimiento, porque ese Cristo vino a perdonar nuestros pecados. Así que mi hermano, toda la salvación gira en torno a Jesús y todo lo que tiene que ver con creer en Jesús nos va a llevar justamente a ser hijos de Dios. Él es el ungido. Mire por favor, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro. Aquí nos habla del resultado de creer que Él es el Señor. Si usted cree en Cristo que Él es el Señor, mire lo que nos dice Pedro en el capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que Pedro aquí está hablando de un nuevo nacimiento. Este segundo nacimiento, el primero es carnal, físico a través de nuestra madre, pero después viene el nacimiento de Dios, el cual Juan nos decía que somos hijos de Dios. Por eso, mire por favor Romanos, otro versículo de Romanos 10:17. Mire lo que dijo Romanos 10:17, porque anteriormente a ese pasaje, para los que tienen la Biblia o pueden leer un poquito más adelante, se va a encontrar que Pablo está diciendo, nadie puede salvarse a través de las obras. Nadie. ¿Cómo yo puedo ir al cielo? Invocando, creyendo que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que pedía. Aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Pero cuando vemos en Romanos 10:17, un versículo después del pasaje que habla que que no se salva mediante las obras, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y nuevamente, tan sencillo. ¿Soy salvo? ¿No soy salvo por escuchar sermones? ¿Usted no es salvo por escuchar al pastor? ¿Usted es salvo por escuchar el evangelio? Yo le puedo estar hablando todo el rato, pero si yo no planto el evangelio o verdades del evangelio en mi conversación, no tiene ningún sentido de hablarle de salvación a esa persona. Necesitamos justamente la herramienta máxima para abrir el corazón de la gente, aparte del convencimiento del Espíritu Santo, y eso va a ser por medio de la palabra de Dios. Hoy día, en el mundo en que vivimos, hay millones de personas que creen saber lo que Dios dice y piensa. ¿Somos un país sumamente religioso? Pregunta, ¿somos un país religioso? Sí, el censo nos dice que el 90% de los chilenos creen en Dios, creen en algo. Pero lo que la gente o la iglesia piensan muchas veces de Dios es muy diferente. Porque cuando uno y yo pertenecía a otra iglesia, que me llevaron mis padres, me introdujeron mis padres, yo podría ver muchas veces en esa iglesia una larga lista de cosas que sí podemos y que no debemos hacer. Y le digo algo, esa lista grande que había, ninguna de ellas tenía relación con la salvación. Yo me pregunté, por eso les digo, a mis 15 años, la primera vez que estuve conversando aquí en Pampa Baja, en la calle de afuera, estaba conversando con un hombre y estábamos hablando de Biblia. Y yo venía de una religión, estuve practicando esa religión, pero cada vez que yo buscaba respuestas, siempre eran respuestas en base a hombre. Y cuando tuve esa primera conversación con ese hombre allá afuera, estábamos hablando afuera. Y él me dijo, espérame un segundo, déjame ir a una camioneta Volkswagen Café. Algunos de los más antiguos se van a acordar. Y me dijo, espérame un segundo, déjame ir a buscar la Biblia, dijo. Y yo cuando dije, va la Biblia, y fue para allá, abrió la maletera, sacó una Biblia y me dijo, ¿qué dudas tienes? Yo le dije, ¿qué onda la Virgen? Yo venía de una religión. Y él me dijo, mira, el único intercedor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Así que tú necesitas a Jesucristo. ¿No necesitas otra cosa? A ver, ¿dónde está eso? Me mostró ahí. Y le empecé a hacer preguntas. Y una de las cosas sagaces que yo podría decir, y admiré siempre, y sigo admirando del pastor David Reinhardt, es que usted le preguntaba algo, iba a la Biblia al tiro y le mostraba con el versículo. El otro día lo conté, que yo me admiraba de eso, y hoy día la gente de repente me tiende a decir, ¿y usted cómo sabe dónde está? Es exactamente igual, increíble. Y Biblia. ¿Sabe qué hice yo? Después con esa información fui al otro lado. Allá en la plaza de Coquimbo, ahí participaba yo. San Pedro. También fui a la de Buen Pastor en el Llano. Ojo, yo participaba. Y hablé con el encargado ahí y le dije, ¿sabe qué? Estuve hablando con con una persona, y me dijo, no, es que eso no es así, por el concilio tanto, en el concilio tanto de Nicea en el año 325 se acordó que esto y esto, en el concilio de Constantinopla se acordó esto y esto. ¿Sabe lo que me hizo cambiar? Es que nunca me mostró la Biblia, solamente me habló de historia religiosa. Y la fe viene por, ¿qué cosa? Y no historias de religión, que son importantes. La historia es importante, pero lo que habla al corazón del hombre y da fe es la palabra de Dios. Por eso también no me gusta hablar de teología con personas que no conocen el Evangelio. No me gusta debatir
con personas que no conocen el Evangelio. Porque a la final yo les voy a hablar de teología. Lo que ellos necesitan escuchar es verdad bíblica, versículos, no mi conocimiento, no lo que yo sé del griego. E inclusive por eso de repente ni me gusta hablar mucho de griego, porque la gente tiende a pensar de que porque uno sepa un poco de griego, mi hermano, lo que necesitamos es sumamente sencillo. Jesucristo es el Salvador, Jesucristo murió por ti, Jesucristo quiere darte vida eterna y tú tienes que simplemente confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y los demás vamos aprendiendo, porque hoy día estamos aprendiendo. Así que mi hermano, por eso todo lo que me dijeron cuando participaba en otro lugar no tenía relación alguna con la palabra de Dios. Así que doy gracias a Dios porque ese día alguien me compartió el Evangelio. Una vez que acepté el Evangelio, conocí el Evangelio, vino la fe y un día justamente una persona vino y me compartió Marcelo y me compartió quién era Jesucristo y si yo estaba dispuesto a confesar que Jesucristo era el Señor, yo le dije, sí, estoy dispuesto. Entonces, ora ahí donde estás, me dijo, si quieres te ayudo yo, pero tienes que invocar el nombre del Señor Jesucristo, entender que Él murió por ti, entregarle tu vida y Él te va a perdonar tus pecados, porque si no reconoces que eres un pecador, entonces no necesitas a Dios. Y yo le dije, sí, soy un pecador. Entonces tienes que reconocer que Cristo es tu Señor. Y ese día pasé de muerte a vida. Ahí comenzó todo. Pero después que empecé a estudiar la Biblia, por ejemplo, llegué a Mateo capítulo 7, versículo 7. Y eso sucedió posterior, que a lo mejor a usted le ha sucedido. En Mateo 7 dice, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, y eso fue lo que hice con Cristo. Y eso es lo que usted hizo, buscó al Señor y alguien le mostró con él el Señor. Pero mire, ¿qué dice después de eso? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, los papás, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? Después entendí que aparte de ser hijo, ahora tengo la opción de pedirle cosas a mi papá. Y se da cuenta que la vida cristiana cambió. Y se da cuenta de primero confesar que Jesucristo es el Señor. Y una vez que Él me hace su hijo, ahora tengo la capacidad de pedirle cosas a Dios. ¿Cuántos de ustedes le han pedido cosas a Dios? ¿Y le ha respondido? Algo que aprendí. Siempre Dios responde. A veces dice sí, a veces dice no, y a veces dice espérate un poquito. A veces ese poquito puede ser un par de días o pueden ser años, pero Dios siempre te va a responder. El tema que nosotros pensamos que porque pedimos, lo va a dar al tiro. No es así, pero siempre responde. Y esa posibilidad es porque soy hijo de Dios. Por eso puedo ir donde Dios, a mi papá, y decirle, papito, por favor, ayúdame en un tratamiento. Por favor, papito, ayúdame en el trabajo. Por favor, papito, dame sabiduría para aprender todo lo que tengo que estudiar para rendir. Hay tantas cosas que le pedimos a Dios. Por eso cuando leí eso, después de ser salvo, se me abrió el mundo. Que yo soy hijo de Dios y tengo acceso a todo. Creer en Dios no era el final, era el comienzo. Cuando creí en Cristo fue el comienzo de una vida nueva. Por eso, mi hermano, te hago una pregunta. ¿Estás cansado de Dios? Porque si a veces te cansas con Dios, posiblemente no sabes en quién has creído. Porque de Cristo no nos cansamos. Cuando conocimos al verdadero Dios, que está vivo, que su palabra está viva, Él nunca
se va a cansar de hacer el bien por nosotros. Por eso, mi hermano, así fue como me convertí, así fue como crecí. Por eso, mi hermano, tenemos que ser expuestos muchas veces con la verdad, con la verdadera palabra de Dios. ¿Y cuál es la verdadera palabra de Dios? El verdadero evangelio, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo murió y que hoy día yo soy hijo de Dios, hija de Dios usted. Mire por favor cuando dice el Señor en Santiago capítulo 4 versículo 8, acercaos a Dios, ¿y qué hace Él? Y se acercará a vosotros. ¿Y qué nos dijo de pasaida? Me encanta el sentido del humor del Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores. Limpiad las manos vosotros los de doble ánimo y purificad vuestros corazones. Mi hermano, Dios te está esperando para que le pides, Dios te está esperando para que te acerques, Dios está esperando que tú vayas en busca de Él. Por eso cuando el Señor dijo a través del apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué cosa? Salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Todos estamos llamados al conocimiento de la verdad. Por eso dice Juan, capítulo 3, versículo 1 al 2, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Entiende su posición? Aunque todavía tiene que ser adoptado o tomado para posesionar en un futuro delante de Dios. Necesitamos cuerpos nuevos. Así que mi hermano, esperamos la ubicación como hijos. A eso es la palabra adoptado, tomar para ubicar como hijos. Romanos 8, versículo 23, para ya ir cerrando. Romanos 8, 23. Y aquí le va a quedar más claro la palabra adopción. ¿Está conmigo en 8:23? Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué cosa? ¿Soy salvo ya? Entonces se da cuenta que si fuera la salvación por adopción, ¿seríamos salvos? Solo, no estoy confundiéndolo, solo que estoy posesionándolo, el versículo. Si yo creo que soy hijo por adopción, estoy esperando la adopción, quiere decir que todavía no hemos sido adoptados. Si ocupáramos la palabra adopción como el mundo, literal, ¿sería adoptado hoy o todavía estoy esperando? Según el versículo, todavía estaría esperando. Eso, por consiguiente, no sería salvo. ¿Me doy a entender? Lo voy a leer nuevamente. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, recibimos primero nosotros el Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de ¿qué cosa? Porque hoy día yo no puedo posesionarme como hijo porque todavía tengo un cuerpo pecador. Vuelvo a hacer la pregunta y para cerrar esta enseñanza en esta noche. ¿Somos nacidos de Dios o somos adoptados de Dios? ¿Se da cuenta que es un malentendido de palabra? Y es por eso que muchos cristianos a veces cuando leen la palabra de Dios se confunden. No somos adoptados, somos hijos de Dios. Porque ¿sabes qué? El Señor está preparando lugar para nosotros. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros nos posesionemos en ese lugar algún día.
Por eso Cristo va a venir algún día por cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos habla a través de su palabra que lo primero que tenemos que hacer para poder estar allá en los cielos, lo primero es que usted confiese que Jesucristo es el Cristo. Y después crezca en el conocimiento de la verdad. Es lo que estamos haciendo. Para que al final, número 3, seamos ubicados o adoptados en posesión, eutosia, puestos en un lugar específico que vendría siendo la presencia de Dios para poder ser llamados ya en glorificación completa, hijos de Dios. ¿Soy hijo de Dios? ¿Usted es hijo de Dios? Pero todavía no podemos estar glorificados porque todavía tenemos un cuerpo terrenal, carnal, diabólico, dijo el Señor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque este cuerpo justamente es eso, de este mundo. Así que mi hermano, dice Romanos 8, 12 al 17, y de aquí no leo más. Así que hermanos, Romanos 8, 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne. ¿Me entiende? Por gracia soy salvo, por gracia vamos al cielo. Por eso somos deudores, pero no porque mi mamá me nació, no porque mi mamá me trajo, que diga. Yo no soy deudor de la carne. ¿Puede entender eso, aunque suene un poco fuerte para mi mami? Pero lo he enseñado otras veces. Dios ocupó a mi mamá simplemente para que yo viniera en este mundo y confesara a Cristo como su Salvador. Por eso yo no soy deudor del nacimiento carnal. ¿Me doy a entender o no? Que alguno podría, ¡ay, gracias a mi mamá y a mi papá que me trajeron a este mundo! No, no soy deudor. ¿Sí me trajeron a este mundo? ¿Pero soy deudor? ¿Deudor? No. Soy deudor de Dios. Él me trajo. No se me vayan a sentir los viejitos, por favor. Los amo, los quiero. Pero así dice la palabra de Dios. Y ustedes también son deudores de Él. Que en matrimonio se me sintieron un poco ese día con las cosas que dije, pero en amor, en amor. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Confesamos que Él es el Señor, porque el momento que usted confiesa que Jesucristo es el Señor, usted se hace enemigo del mundo y de Satanás. ¿Está dispuesto? Por eso padecemos. En el mundo tendréis aflicciones. Del momento que usted confiesa que Jesucristo es el Señor, vamos a tener aflicciones. Y lo dije el otro día en una prédica. Si usted está sufriendo o ha pasado algún sufrimiento o está pasando alguna rabia y está choreado, eso es porque usted es hijo de Dios. Y eso demuestra que eres un hijo de Dios. Porque el sufrimiento es para los hijos de Dios. Si es que padecemos juntamente con Él, para que conjuntamente con Él seamos, ¿qué cosa? Glorificados. Por eso somos, y ocupó Romanos, Pablo nuevamente la palabra, adoptados como hijos, porque tenemos que ser glorificados. Cuando nos posesione, adoptados en posesión en los cielos, realmente somos glorificados. Así que mi hermano, por fe somos hechos hijos de Dios y recibimos el Espíritu Santo. Y por eso somos guiados por el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no las hubiera, les hubiera dicho, ¿Dios es verdad o no? Y si Dios hubiera, dice Cristo, si no existiera el cielo, ¿qué hubiera hecho Cristo en su enseñanza? Nos hubiera dicho que no existía ni el cielo ni el infierno. Pero adivinen quién fue, y aquí le hago una pregunta. Jesús en su predicación, ¿habló más del cielo o habló más del infierno? Adivine.
Buen adivinador. ¿Dios habló más del infierno o habló más del cielo? Adivine. Hagamos una encuesta y cerramos. Ya. Levante la mano los que creen que Jesús habló más del cielo. Levante la mano. 1, 2, 3, 4. No la baje. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Y eso qué es lo que es ahí? Ahí. Ya. Levante la mano ahora los que creen que Jesús habló más del infierno. ¿O está más o menos? ¿Quiere la respuesta? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Para irnos a una oración, te tengo una respuesta. Y esto es por estudio, no porque a uno se le antoja. Usted sabe que uno estudia. Pero el Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo. ¿Y sabe por qué? Porque para que la gente entendiera que era un lugar terrible de perdición. ¿Qué hacemos los papás con los hijos? ¿Hablamos más de lo bueno o de lo malo que es el mundo? Si somos seres humanos y hacemos eso, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Por eso si Jesucristo habló más del infierno que del cielo, déjeme decirle que es más real para algunas personas el infierno si fuera por tema. Pero hoy día, en este siglo que estamos viviendo, mucha gente dice, no, si no existe. No, si el infierno es figurativo. No, si el infierno es aquí, lo que vivimos todos los días en la tierra. ¿Por qué te levantáis en la mañana del infierno? ¿Por qué estáis casados del infierno? No, mi hermano, le digo algo, somos pasajeros, somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de paso. Pero algún día algunos van a ir lamentablemente al infierno y otros al cielo. La diferencia a quien tú invocas. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor, te damos por tu palabra, gracias por hablarnos a nuestro corazón para poder entender a veces temas que son tan simples de mirar muchas veces, pero en su profundidad nos aclara ideas, pensamientos, inclusive nuestra posición en Cristo Jesús. Doy gracias porque nacimos de nuevo y fuimos nacidos por simiente incorruptible. Tú, mi Señor, nos hiciste nacer en esperanza viva. Y no fuimos justamente engendrados de carne, porque la carne simplemente hereda el pecado. Por eso, mi Señor, te pido en el nombre del Señor Jesucristo, que si hay alguien en esta noche que a lo mejor el Evangelio, al escuchar la palabra de Dios, le está hablando a su corazón de que tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Si tú murieras hoy, el Señor nos muestra a través de su palabra que si no has confesado que Jesucristo es el Señor, no eres hijo de Dios. Y lamentablemente no está la presencia, no vas a estar en la presencia de Dios. Pero es tan sencillo el Evangelio. Y gracias te doy, papá, por eso. Gracias, Dios, te doy gracias por algo tan sencillo. Como dice Romanos capítulo 10, que si tú confiesas, nos dijiste a nosotros, Padre, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que se levantó entre los muertos, entonces seremos salvos. Necesito confesar, necesito invocar, necesito con mi boca, con mis labios, confesar que es el Cristo. Y es por eso, Dios, si hay alguien en esta noche, si hay alguien mirando o va a mirar más adelante las transmisiones, si hay alguien aquí en esta noche que diría, pastor, yo no sé cómo invocar el nombre del Señor, pero Dios me ha hablado en esta noche que necesito invocar y afirmar y tener claro que soy un hijo de Dios. ¿Podría orar por mí? Las cabezas inclinadas. Solamente te pido que alces tu mano para orar por ti. Habrá alguien que diría, pastor, ore por mí. Yo quiero estar seguro que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Solamente alza tu mano si tienes una duda, una pregunta. Nada más que eso. ¿Habrá alguien que diría, pastor, ore por mí? Gracias, varón. Gracias por alzar tu mano.
Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Gracias, joven, gracias. Gracias, jovencito, por alzar tu mano. Voy a orar por ustedes, específicamente para que Dios les dé sabiduría y puedan entender el Evangelio. ¿Alguien más que diría, pastor, ore por mí, por favor, inclúyeme? Quiero saber que soy un hijo o una hija de Dios. ¿Alguien más? Vamos a orar por estas tres personas. Y también los que están aquí en la iglesia, oren por ellos. Que Dios les dé sabiduría, que hoy día el Evangelio en esta noche les ha retumbado quizás en su mente y necesitan aclarar su posición en Cristo Jesús. Padre, gracias Dios, gracias mi Señor en esta noche. Oramos por aquellas tres personas cuatro que han alzado su mano. Que me imagino al escuchar la predicación, la fe viene por el oír. Y en esta noche estas cuatro personas han alzado su mano para decir, pastor, quiero aclarar mi condición. Decirle a estas cuatro personas y oro al Señor para que el Espíritu Santo les traiga a su mente la confirmación de que son hijos de Dios. Pero te pido, Padre mío, que estas personas puedan entender lo que decía hoy día los textos. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que diga, Señor, tú eres el Cristo, el que murió y en 3 días estuvo sepultado y se levantó, me has venido a salvar. Si tú, aquellas personas que alzaron su mano ahí donde están, con su propia boca pueden decir, Señor, tú eres el Cristo, perdona mis pecados, dame la vida eterna. Hoy día tú eres mi Padre. Di con palabras similares ahí donde estás estas cuatro personas y el Espíritu Santo empezará a obrar en ti. Porque la fe viene por el oír palabra de Dios. Padre mío, que estas personas puedan entender y puedan asegurar a través de su fe, por lo que tú hiciste, que son hijos de Dios. Y que en esta noche se puedan ir felices y contentos de este lugar, sabiendo de que han pasado de muerte a vida. Y que se han ido sabiendo hoy día que somos nacidos de nuevo. Como muchos de los que estamos aquí un día, te recibimos y te aceptamos como Señor y Salvador. Así que oramos, mi Señor, que la vida de ellos siga fructificando y puedan entender también que hoy día, como hijos, tenemos otra posición. Porque ¿qué padre le da una piedra a su hijo cuando pide pan? ¿Qué padre le da una serpiente cuando pide pescado? Déjame decirte a estas cuatro personas, y si hay alguien más ahí en medio, hoy día como hijo de Dios tienes acceso al Abba Padre, a Dios Padre. Porque el que busca, halla. El que busca, encuentra. Espero que te vayas sabiendo de este lugar que eres un hijo y una hija de Dios y que hayas tomado una decisión en esta noche. Gracias, mi Señor, porque a la final tú te ves glorificado en todo lo que hacemos. Y no es el sermón de un hombre pecador, y no es el lugar, sino es el Evangelio del Señor Jesucristo, donde el Espíritu Santo hace su obra maravillosa que ha hecho en cada uno de nosotros. Y por último, para cerrar esta oración, no te olvides, si tú eres hijo de Dios y estás pasando alguna situación, sea la que sea en tu vida, recuerda que el mismo Dios que estas personas han confesado, no solamente es un Dios lejano, es un Dios cercano, es tu Padre. Y si estás pasando alguna situación, fuera la que fuere, de enfermedad, laboral, económica, social, matrimonial, familiar, ora a Dios Padre. Pídele a Dios que intervenga tu familia, intervenga las áreas de tu vida que necesitas ayuda. Porque Dios sigue siendo efectivo y no ha cambiado en nada. Gracias, Padre. Toda la gloria y toda la honra es para ti.
En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.